Dios te va a hablar. Por ahí hay alguien que nos acompaña recientemente. Por favor, decile a la persona que tenés al lado tuyo, Dios te va a hablar. Anímate a decirle, dale, Dios te va a hablar. Ahora los niños están retirándose para su clase de escuela dominical. Mientras preparamos nosotros nuestro corazón, las hermanas están terminando de recoger las ofrendas. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar a nuestro Dios para ser edificados en el Espíritu esta noche, para recibir una palabra de parte de Él y que no nos lleve la corriente de este mundo. Que no nos arrastre lo que está pasando a nuestro alrededor, sino que nuestra vida pueda ser sólida. Bien, también aguardamos para que los niños hagan un poco más de silencio. Levante su mano derecha, por favor, y diga, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi corazón está abierto para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Muy feliz Pascua. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias. Muy feliz Pascua. ¿Qué representa la Pascua? Bueno, la verdad que hay mucha corriente de pensamiento acerca de lo que es la Pascua, pero esta noche yo quiero explicártelo de la forma más sencilla posible. De un tiempo a esta parte entró una corriente en la iglesia cristiana, especialmente de la mano de lo nominalmente llamado apostólico y profético, de retorno al Antiguo Testamento. ¿Me está escuchando? ¿Me sigue? De retorno al Antiguo Pacto y a las enseñanzas del Antiguo Pacto. Sin embargo, la revelación de Cristo es para el hoy y ahora, no es para el ayer. Seguramente hay elementos en la festividad de la Pascua, que es de origen hebrea, seguramente hay elementos para tomar y para aplicar que nos ayudan a entender. Pero no si mezclamos toda la antigua enseñanza del pueblo de Israel con la nueva enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento. Usted tiene que entender de qué se trata la Pascua. La Pascua no es un huevito, no es chocolate. La Pascua ni siquiera tiene que ver con pasar unos días en familia, un rato en familia. La Pascua tiene que ver con nuestra vida de manera absoluta. Bien. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7 dice textualmente que Cristo es mi Pascua. ¿Qué es? Cristo es mi Pascua. Diga conmigo, Cristo es mi Pascua. Cristo es mi Pascua. Entonces, básicamente la Pascua es una persona. ¿Qué es? La Pascua es una persona. Pero rastreando el origen de la festividad hebrea, Pascua, porque todo comienza con Moisés en Egipto, rastreando el origen de la festividad judía,
es que tenemos algunas líneas de lo que es la Pascua. Diga conmigo Pascua. Pascua significa literalmente paso a la libertad. ¿Qué significa? Paso a la libertad. Y la Pascua solamente puede ser apreciada en su magnitud, recibida en el Espíritu, recuerde, es una persona, cuando usted tiene entendimiento de que vive en libertad. Por lo tanto, usted no puede estar atado, número uno, a su pasado. No puede estar atado, número dos, a la ley, al antiguo pacto. Y no puede estar atado a pecados y cosas que fueron quitadas y removidas, limpiadas por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, ¿qué significa Pascua? Paso a la libertad. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Le invito a que lea conmigo, por favor. 1 Corintios 5, 7. Dice el apóstol Pablo de esta manera: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Una vez más la última parte, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y esta Pascua que tiene vigencia, no la Pascua de los hebreos, no la Pascua de los judíos, la Pascua que tiene total cumplimiento en la persona de Cristo, es lo que te da a vos esta noche la posibilidad de pasar total y completamente tu vida a la libertad. Diga conmigo, yo fui creado para la libertad. Fui creado para la libertad. Y esta noche, la Pascua, que es Cristo Jesús, va a trasladar tu vida hacia una amplia y gloriosa libertad. ¿Quién dice, eso es verdad para mí? Eso es verdad para mí. Vamos a ver 3 consideraciones de la Pascua. Dijimos que Pascua es una fiesta judía, que significa paso a la libertad. ¿Sí? Para nosotros, ese es el origen. Para nosotros Cristo es nuestra Pascua. No es una fecha, no es el cierre de la Semana Santa, sino es una persona. Cristo, nuestra Pascua. ¿Por qué Pascua? Porque rastreando el origen de la Pascua, yendo a Egipto, yendo a la esclavitud del pueblo de Israel durante 430 años en Egipto, encontramos que la Pascua fue dada por Dios como una fiesta, una celebración. Diga conmigo, celebración. Para un hebreo, la Pascua es una fiesta, una celebración. Pero para nosotros, porque ¿cómo es una fiesta? ¿Cuándo fue la última fiesta que te invitaron? ¿A quién le gustan las fiestas? ¿A quién le gusta la fiesta? Que yo los he visto a ustedes. A la pastora Maggie no le gusta. Nadie está de acuerdo con eso, Maggie. ¿A quién le gusta la fiesta? Una fiesta. Había en el pueblo de Israel a lo menos 3 fiestas hebreas. El Pesaj o la Pascua era una de esas 3 fiestas. Y las 3 fiestas tienen el mismo cumplimiento, porque el resumen del antiguo pacto es una persona. ¿Saben cuál es el resumen del antiguo pacto?
Cristo. Cuando usted no entienda los rituales, cuando usted no entienda las costumbres, cuando usted no entienda los mandamientos, coloque a Cristo en medio de la escena del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y toda la Escritura va a cobrar sentido. Diga conmigo, Cristo es mi Pascua. Pero para los hebreos, la Pascua era una celebración y cuando a usted lo invitan a una fiesta o a mí me invitan a una fiesta, lo que sucede es que nos preparamos, nos producimos, ¿sí? Nos perfumamos, asistimos y termina la fiesta y volvemos a casa, ¿sí? Espero, mi hermano, que no pierda el testimonio, que vuelva en muy buenas condiciones. Quiero explicar algo con miedo a que la luz oscurezca. ¿Dónde está Susana? Susana Gutiérrez. Ahí está arriba. Muy linda la fiesta de tu señora. Pero yo volví en muy malas condiciones a mi casa. Volví en muy malas condiciones. ¿Ve que está pensando mal de mí? No volví en malas condiciones por esto. Me descompuse. Diga conmigo fiesta. Diga fiesta. Sacudilo al que tenés al lado y decirle, poné cara de fiesta. Porque alguno tal vez cree que está en un culto acá. Si usted fue formado bajo principios religiosos, usted cree que está en un culto acá. Usted está en una fiesta. ¿En qué está? En una fiesta. Vale sonreír. Mostrarle la mejor sonrisa a tu vecino. Mostrarle, aprovechar y mostrarle la mejor y decirle, vale sonreír. Vale sonreír. Ahora bien, para los hebreos era una celebración, pero para el cristiano no es una celebración. Es una celebración, no una fiesta en un momento, una celebración continua. ¿Cómo es? Porque para un hebreo la Pascua empezaba cuando el día 10 del primer mes del año tenían que apartar a su cordero pascual y al día 14 de ese mismo mes tenían que sacrificarlo y a la tarde siguiente tenían que comerlo en familia sin que sobre de aquel cordero nada. Y la fiesta terminaba, la liturgia terminaba. Pero para los cristianos, decirle al que tenés al lado, la fiesta no termina porque la fiesta es una celebración continua que se llama Cristo Jesús. ¿Cómo se llama? Levante la mano derecha y diga, Cristo es la fiesta de mi vida. Lo siento por todos aquellos que tienen un pensamiento ascético de privaciones, pero Cristo es la fiesta de mi vida. Diga conmigo, Cristo es mi Pascua. Era una fiesta hebrea, pero claramente usted tiene que entender que la muerte de Cristo le dio cumplimiento a todas aquellas cosas que dice el Antiguo Testamento. Y que hoy ya no tenemos absolutamente nada que ver con el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto Jesús mismo les dijo al pueblo de Israel, a sus discípulos, oíste que Moisés dijo, no matarás, mas yo os digo que si alguno aborrece a su hermano, le llama necio o fatuo, en criollo lo voy a decir, lo llama estúpido. ¿Está entendiendo? Ya es culpable de homicidio. Porque el nuevo tiempo, el nuevo pacto que tiene cumplimiento en la persona de Cristo Jesús,
tiene un carácter, un patrón ético más alto que el antiguo pacto. Levante la mano derecha y diga, ya no estoy atado a la ley. Ya no estoy atado a la ley, porque la ley carga en sí mismo un ministerio de condenación. La ley del monte Sinaí dice que el libro de Gálatas, el apóstol Pablo cita el antiguo pacto y dice, la ley dice que todo el que cumpliera estas cosas vivirá por ellas. ¿Hay hombre sobre la tierra que pueda haber cumplido perfectamente la ley? Solamente Jesús. El resto, imposible. Por lo tanto, si vos te querés volver a atar a los rudimentos del antiguo pacto, estás anulando el sacrificio de Cristo. Por favor, lea conmigo para poder disfrutar de la fiesta continua de la vida. Gálatas capítulo 5, verso 1. Dijimos que Pascua significaba paso a la libertad. Paso a la libertad. Gálatas capítulo 5, verso 1. Y esto yo te lo digo, mi hermano, para que entiendas que no estás atado al antiguo pacto. Dice la Escritura, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿A qué yugo de la esclavitud? Al del cumplimiento de la ley. Diga conmigo, soy libre de la ley. Y el parámetro ético de mi vida es más alto que la ley. Ahora, dijimos que la Pascua en sus orígenes tenía que ver, era una celebración judía, una fiesta judía, pero que hoy día la Pascua es la fiesta continua de nuestra vida. 365 días del año, 24 horas cada día de ella. Porque no es posible que una vez que tenés a Cristo en tu vida, que despertás a la verdad de la presencia de Dios por Cristo Jesús en tu vida, Cristo salga de tu vida. No es posible. Diga, mi vida es una fiesta. Mi vida es una fiesta. Y Cristo es la fiesta de mi vida. En segundo lugar, la segunda consideración a la Pascua, diga paso a la libertad. Diga paso a la libertad. Y hay una lección más que el monte Sinaí y la experiencia de Moisés pasando el Mar Rojo ese día siguiente a la Pascua. Porque en el capítulo 12 de Éxodo dice, así celebrarás la Pascua. Y al día siguiente tomarás a Israel y pasarás y saldrás de Egipto. Diga conmigo, paso a la libertad. Luego de celebrar esa noche la Pascua, comiéndose ese corderito pascual, todo el pueblo de Israel, que había sido 430 años esclavo en Egipto, recibió la libertad de golpe. Y ellos se enfrentan al Mar Rojo, y usted conoce la historia, ¿no? ¿Conoce la historia? ¿Conoce la historia? Salen porque Faraón deja ir al pueblo de Israel de Egipto a causa de la peste de los primogénitos, la 10ª plaga de Egipto. Todos los primogénitos, tanto de animales como de hombres,
mueren esa noche aquellos que no tenían la marca de la sangre en el dintel de la puerta, tanto egipcios como hebreos. Porque el ángel de la muerte y el juicio de Dios iba a pasar por ese lugar, y donde no hubiera la marca de la sangre del cordero que se habían comido, con el que tenían que pintar los dinteles de su puerta, ahí el ángel de la muerte iba a cobrar un primogénito. Entre ellos seguramente estaba el primogénito, el príncipe heredero de Faraón. Y cuando Faraón ve esa calamidad en su reino, entonces le dice a Moisés: llévate este pueblo de acá. Y el pueblo sale. Pero para que usted y yo disfrutemos de la Pascua a plenitud, a cabalidad, tenemos que aprender la lección que no fue capaz de aprender el pueblo de Israel de primera mano. Cuando ellos salen de Egipto, dice que van hasta el borde del mar Rojo, y de aquel lado venían los carros de Faraón porque había cambiado de idea y venía derecho a destruir aquel pueblo de Israel cuando todavía estuvieran en territorio egipcio. Y dice que llegan a la costa del Mar Rojo y Moisés, desesperado porque iban a destruir aquel pueblo, levanta la vara y el mar se abre en seco. ¿Sí? Y ellos pasan. Los sacerdotes pasan y todo el pueblo pasa, 2 millones de personas, 600.000 varones, hombres, pasan el Mar Rojo. Luego el Mar Rojo se cierra y termina con el ejército egipcio. Eso cuenta la Biblia. Pero escúchame, por favor. Los años que vinieron después, diga 2 años. Los 2 años que vinieron después no eran mucho mejores que los 430 años que vivieron en Egipto. Al punto que algunos de los judíos decían: pero en Egipto teníamos legumbres y acá no tenemos nada para comer. Queremos comer carne. Y Dios juzgó cada una de las pretensiones. Dios juzgó cada una de las pretensiones del pueblo de Israel en Egipto. Luego les entrega la ley en el monte Sinaí. Y los 38 años, a ver si saben sumar, 2 más 38. Los 38 años que siguieron, los 38 años que siguieron de Israel en el desierto tampoco fueron mejores que en Egipto. Fueron años de vagar y vagar y vagar por falta de determinación, por cobardía, por falta de confianza en la palabra de Dios. Básicamente por incredulidad y desobediencia no pudieron explotar la verdadera libertad de la Pascua judía. Porque había un detalle. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto todavía estaba dentro de ellos. La manera de pensar de ellos, de todos y cada uno de esos 2 millones de personas, era la forma de pensar de un esclavo. ¿Cuál era la forma? De un esclavo. Llevaban muchísimas generaciones, haciendo barro y edificando las ciudades de Faraón. Salieron a libertad y no supieron qué hacer con esa libertad. Porque adentro de ellos mismos, en su manera de pensar, en su manera de razonar, todavía eran esclavos. Y algunos se querían volver a la seguridad aparente de Egipto, en donde eran esclavos. Pero acá podían ser libres. Pero iban a ser totalmente libres si ellos cambiaban su forma de pensar. Diga: necesito cambiar mi forma de pensar a la libertad del reino. Diga: paso a la libertad.
Entonces, Pascua para un cristiano es una celebración continua. Diga conmigo, fiesta continua. Pero también Pascua para un cristiano, para poder aprovechar la plenitud y a cabalidad, necesita usted cambiar su cerebro. Cambiar tu cerebro. Pero no se cambia así. No se cambia de esa manera. Se renueva día a día la manera de pensar. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, a este mundo. No se conformen a Egipto. Egipto era un símbolo del mundo, del sistema del que Dios los había sacado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Diga conmigo, tengo que cambiar de acá. No alcanza con cambiar de acá solamente. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Tantos años en Egipto, tantos años formando parte del sistema, tantos años. Y los hebreos, 40 años en el desierto. ¿Por qué 40? 2 y 38. ¿Por qué? ¿Por qué 40? Porque una generación con mentalidad de esclavo no puede entrar en el reposo de Dios. No puede entrar en la plenitud del disfrute y las promesas de Dios. Quita tu mentalidad de esclavo de tu vida. Deja que el Hijo de Dios, nuestra Pascua, Cristo, te haga verdaderamente libre. Diga conmigo, para mí, la Pascua, que es Cristo, es una celebración continua y permanente. Para mí, decilo por favor, para mí, la Pascua, que es Cristo, es un cambio de cerebro, de manera de pensar. Cambiar tu manera de pensar. En tercer y último lugar, ¿qué más es la Pascua para nosotros? Antes, murieron en el desierto estos 2 millones de personas, 600.000 hombres. Toda una generación murió en ese lugar. Sus tumbas quedaron sin heredar la promesa de Dios. Y se levantó una nueva generación. Diga conmigo, una nueva generación. Que ya no tenía mentalidad de esclavo porque había nacido libre en el desierto. Y esos fueron los hombres de guerra que conquistaron la tierra prometida. ¿Me está escuchando? No podés disfrutar del reposo y de la tierra prometida pensando como un esclavo. Sé libre. Decirle al que tenés al lado, disfrutá la libertad en Cristo Jesús. Sé libre, verdaderamente libre. En tercer lugar, la Pascua es un cordero consagrado. En la escena central de la festividad hebrea, había un corderito que sacrificar. Como dije antes, en el 10º día del primer mes del año, para los hebreos, tenían que seleccionar un cordero sin mancha, sin contaminación, sin defecto. Ponerlo aparte y observarlo durante varios días. Y en el día 14 tenían que degollarlo. De tal manera que toda la sangre, esto es un rito judío hasta el día de hoy, toda la sangre de aquel cordero pascual tenía que salir del cuerpo. Y la muerte era provocada por ese desangramiento. Se cuereaba el animal y se juntaban las familias para comer todo. Nada del animal se podía hervir, todo se tenía que asar. Diga conmigo, un cordero.
pero hay un cordero más importante que lo que los hebreos comían en aquel tiempo, o un cordero más importante que lo que los hebreos comen en el día de hoy. El rastro de aquel cordero lo encontramos primero en Génesis capítulo 22, cuando Dios le dice a Abraham: entrégame tu hijo, tu primogénito, el único, probando el corazón de Abraham. Y Abraham sube con su hijo al monte Moriah, y el hijo le pregunta: papá, acá está la leña, acá está el cuchillo, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Dios le dice a su hijo: Dios proveerá de un cordero para el holocausto. Y hablando, esto es Génesis capítulo 22, hablando Abraham con su hijo, este es el primer rastro del cordero, porque en el momento que Abraham estaba para sacrificar a su propio hijo, su primogénito, entonces vio enroscado por los cuernos un carnero, ¿sí?, que era la provisión de Dios, sustituta para el sacrificio de Isaac. Y eso fue lo que pasó. Dios le dice: detente, conozco tu corazón. Ahí está el cordero para el holocausto. Luego encontramos el cordero en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 53, cuando el profeta Isaías dice, hablando proféticamente del Cristo que había de venir, del Mesías que había de venir, como cordero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero. Proféticamente, 750 años antes de la ejecución de Cristo, ya hablaba Isaías de ese sacrificio del cordero. Aquel rastro del Cordero de Dios lo vemos también en las palabras de Juan el Bautista, cuando su primo Jesús bajaba con él al Jordán. Y Juan se refería a él diciéndole: he aquí el Cordero de Dios, ¿el qué? Que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista estaba presentando el Cordero de Dios. También el apóstol Pedro dice en su carta que fuimos rescatados no con oro ni plata, ni cosas semejantes a esta, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos días por amor a ustedes. Por amor a ustedes. Y el Cordero de Dios lo vemos en el libro de Apocalipsis, gobernando la adoración, recibiendo la adoración en el trono del universo de todas las cosas creadas, visibles e invisibles. El Cordero Pascual es Cristo, nuestro Cristo, que murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre hasta la última gota para redimir. Diga conmigo: soy redimido. Para redimir, diga conmigo: soy redimido. ¿Y qué significa ser redimido? Ser redimido es ser comprado. ¿Qué es ser redimido? La sangre de ese Cordero de Dios, predestinado desde antes de la fundación del mundo y derramada en la cruz del Calvario, era tan perfecta, tan poderosa, tan potente para nosotros, que redimió todas las cosas en este mundo. Diga conmigo: yo fui redimido. La tierra fue redimida. Todo fue redimido. Todo fue comprado por la sangre de Cristo. Y esa sangre tiene el poder hoy de limpiarte de pecado. De limpiarte de pecado. El dueño del mundo, diga conmigo: el dueño del mundo. Primero por creación. ¿Quién es el creador del mundo? Y después por redención, o sea, ¿quién lo compró?
Cristo. Primero por creación y luego por redención. ¿Quién es? Entonces, mi hermano, ¿quién es el dueño de tu vida? ¿Quién te creó? ¿Y quién te compró? ¿Quién te redimió? Entonces, mi hermano, ¿para quién vivís? ¿Para quién vivís? ¿Para quién es tu vida? ¿A quién le pertenece tu vida? ¿A quién le pertenece tu vida? ¿A causa de qué? De la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. A muchos nos gusta decir que esa sangre nos limpia de todo pecado. Y esto dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, y esto es cierto. Pero esa misma carta, antes de decir que la sangre te limpia de todo pecado, dice textualmente que esa sangre te limpia de todo pecado si andás en luz, como Él anduvo. Entonces la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Diga conmigo, voy a caminar en luz. Voy a caminar en el conocimiento de la verdad de Dios. Voy a caminar en su palabra. Voy a caminar iluminado, lleno de luz de la palabra y la persona de Cristo Jesús. Diga conmigo, Cristo es mi Pascua. Diga conmigo, Cristo es mi Pascua. Disfrute de su Cristo. ¿Cuándo? Felices Pascua. Hoy. Todos los días de tu vida. Ponete de pie, por favor. Yo creo que hay personas que comienzan a entender el valor del sacrificio de Cristo. Vamos a entregarnos a la adoración a Él. ¿Les parece? Algunos ya no tienen tiempo, bueno, pero los que tienen todavía tiempo, le apartamos un tiempo al Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros y vamos a adorarlo a Él como Él se merece. Vos vas a recibir dirección de alabanza, de adoración. El profeta Natán te va a conducir, pero una adoración auténtica, una adoración verdadera, proviene de un corazón que reconoce quién es Dios. Una adoración auténtica y verdadera proviene de un corazón que reconoce quién es Dios. ¿Por qué no nos entregamos a reconocer quién es Él esta noche?